El libro de Hebreos, y hoy nos toca estudiar capítulo 12 de Hebreos, los versos desde el 18 hasta el 29, la segunda mitad del capítulo 12. Como en más de una ocasión hemos dicho, por lo menos yo he dicho desde aquí, acerca del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro de advertencias. Advertencias. Desde los primeros capítulos, ¿verdad? Advertencias, ¿para qué? Para no volverse atrás, para no caer en incredulidad, para no caer en pecado, etcétera, etcétera. Un libro de advertencias. Antes de entrar en materia, una breve reflexión acerca de las advertencias. La verdad es que en la vida estamos acostumbrados a las advertencias. En distintos ámbitos de nuestra vida vemos advertencias. Posiblemente el ámbito más reconocido o al que más rápidamente nos viene a la mente las advertencias es en tráfico, ¿verdad? Las señales: peligro, curva cerrada, peligro, cambio de rasante, peligro, paso de peatones, peligro, posibilidad de desprendimientos. Normalmente hacemos poco caso a estas señales, pero bueno, están ahí, ¿verdad? A veces nos ayudan. La vida está llena de advertencias. Desde los aparatos eléctricos, ¿verdad? Peligro. Hay que desenchufarlo por si se nos ocurre manipularlo. No es el primer susto que llevamos alguno, ¿verdad? Tocando algún aparato eléctrico y cuando se nos olvida desenchufarlo. Advertencias tan simples como en las grandes superficies, cuando una persona, trabajador o trabajadora de la limpieza, pasa la fregona, ¿qué tiene que hacer? Poner la señal de peligro, suelo resbaladizo. Tienen que hacerlo porque si alguien se cae y no hay esa señal puede haber problemas, incluso legales, ¿verdad? Porque puede denunciar. Pero aparte de estas advertencias, en la vida tenemos otras advertencias de mayor alcance. Y yo pienso en las advertencias de los médicos. Una muy habitual, pues tienes que bajar de peso porque esto para tu vida con los años pues es un problema, ¿verdad? Advertencias, el tema del colesterol. Ahora la televisión nos bombardea con el colesterol y es bueno, ¿verdad? Más de 200 no es bueno para la salud. Mayor riesgo de infarto, etcétera, etcétera. El médico, desde luego, si vamos y tenemos el colesterol alto, nos va a decir cuidado con el colesterol, hay que bajarlo. Advertencias. Estas advertencias tienen mayor alcance. No las consecuencias, porque a lo mejor son similares, como después veremos. Pero estoy pensando en los fumadores. Los fumadores tienen seguramente las advertencias más duras, ¿verdad? De todas. Y los médicos a los fumadores le ponen las pilas en este sentido, ¿verdad? El fumar sin duda tiene consecuencias, ¿verdad? Hay advertencias serias. Advertencias de mayor alcance. Yo pienso en las advertencias que me hacían mis padres, que yo de alguna forma hago a mis hijos. Lógicamente los tiempos cambian, pero la típica advertencia en la que decimos a un hijo: estudia, porque tu vida, tu futuro depende un poco de eso, ¿verdad? Te estás jugando el futuro. Estudia si quieres en el futuro tener un buen puesto de trabajo. Bueno, hoy en día ya no se puede decir esto, por desgracia, como sabéis, ¿verdad? Pero antiguamente se podría decir: estudia y puedes tener acceso a un buen puesto de trabajo. Hoy en día, por desgracia, hay personas con varias carreras y que están en el paro. Pero bueno, obviamente el estudiar es muy positivo para la vida y para el futuro. Advertencias de mayor calado. Muchos hacíamos caso a nuestros padres, muchos pues no hacíamos caso. ¿Qué pasa si no estudiabas? ¿Qué pasa? Estudia, porque si no vas a tener que, en un pueblo marinero como del cual procedo, en aquel entonces se decía, pueblo y familia, marinera decía: estudia si no vas a ir al mar. El mar era el trabajo típico para las personas no cualificadas, entonces estudia porque si no vas a ir al mar. Y el mar era un trabajo muy duro. Yo fui marinero durante un corto tiempo, gracias a Dios que fue corto, pero es un trabajo muy duro, muy esclavo, dormir muy poco, mojaduras, etcétera, etcétera.
Hay advertencias en la vida todavía de un mayor calado que estas, de mayor trascendencia. Y precisamente son las advertencias que hace el libro de Hebreos. Advertencias que podemos decir que son más importantes. Y en este libro encontramos varias. En este capítulo 12 encontramos por lo menos 2. Y hoy precisamente vamos a leer acerca de una advertencia que es mayor trascendencia porque tiene consecuencias eternas. Vamos a leer el capítulo 12 de Hebreos, versos del 18 al 29. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a tener en mente que aquí hay una advertencia importante para nuestra vida. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta aquí la lectura en esta mañana. ¿Cuál es la advertencia que leemos en este texto? ¿Cuál es la advertencia? Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Es decir, de alguna forma le está diciendo: esto no es una broma. El médico que te dice: deja de fumar, porque no es una broma. Tienes que bajar ese colesterol, que te va a venir un infarto. ¿No ves que viene esa curva peligrosa y vas a 120? No te va a dar tiempo a... Pues está diciendo: mirad que no desechéis al que habla. Esto es serio, esto no es una broma. Que te estás jugando el futuro, decían nuestros padres, pero no es que estás jugando el futuro, aquí nos estamos jugando toda la eternidad. Pero ¿qué ocurre cuando nos saltamos una advertencia? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lógicamente depende de la advertencia. Normalmente suele tener consecuencias importantes. Si hacemos o no hacemos caso a una señal de tráfico, puede que no pase nada, pero puede pasar algo tan grave como lo que nos quedemos en el sitio, ¿verdad? Pero incluso las advertencias más simples, aquella señal de peligro, suelo resbaladizo, podemos caernos, si es una persona mayor fácilmente se puede romper una cadera y fácilmente su calidad de vida puede empeorar de forma grave con una simple rotura de cadera, como sabéis. Suele haber consecuencias importantes. Si no atendemos a las palabras de Dios, lo que está diciendo aquí el escritor, las consecuencias son terribles, son tremendas. Ahora, exactamente qué dice, verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que está amonestando desde los cielos? Es evidente, ¿verdad? Dios mismo es el que nos amonesta desde los cielos. Es decir, implica rechazar, desechar, ignorar a Dios mismo.
Ahora bien, aquí dice escaparon. ¿Escapar de qué? ¿De qué escaparon? ¿De qué, mejor dicho, no escaparon aquellos? De lo que es que tienen que escapar, de lo que es que tenemos que escapar. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Bueno, el texto no los dice, el verso 25 no lo dice, ni los contiguos, no dice de qué tenemos que escapar, pero el contexto sí lo dice con mucha claridad. Pero si vamos a la historia, y vamos a aquel monte que humeaba, y allí donde se da la ley, y el pueblo estaba asustado, Moisés, por favor, no, que no nos hable el Señor, porque esto es tremendo. Moisés mismo, dice el texto, que estaba espantado, estaba con terror hasta el tuétano, dice, se puede traducir esta expresión de espantado, terror al máximo extremo, aterrorizado estaba Moisés. Si vamos allí, lo que ocurre es que Dios le da la ley y el pueblo desobedece a Dios. Y Dios les castiga. Números 32:13, no hace falta que lo busquéis, dice, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de los ojos de Jehová. Es decir, que habían desobedecido, habían caído en el desierto por causa de incredulidad. Pero ¿qué fue lo que vino contra ellos y que por qué perecieron en el desierto? Precisamente la ira de Dios. Y la ira de Dios es de lo que podemos o de lo que debemos escapar. Y es lo que nos dice este texto. El hablar de la ira de Dios hoy en día, como podéis suponer, no es popular. Y como decía el otro día José Luis, nuestro hermano de Teis, hablando que la ventaja de estudiar la Biblia sistemática es que nos encontramos con textos que posiblemente, si no tuviese que predicar, es posible que no escogiera. Pero, sin embargo, es necesario hablar de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esta mañana tenemos que hablar de la ira de Dios porque es de lo que habla este texto. Habla de la ira de Dios, entre otras cosas. No es popular hablar de la ira de Dios, pero no es popular hablar de la ira de Dios tanto fuera de la Iglesia como tampoco dentro de la Iglesia. La Iglesia evangélica hemos puesto la palabra tabú a varios temas. Uno de ellos es la ira de Dios. Y el tema de la ira de Dios hoy en día prácticamente o muy poco se predica y podemos decir que se habla menos. Sin embargo, es curioso, la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Poned en el buscador de palabras ira y amor y veréis, y os encontraréis con una sorpresa, que la Biblia habla más de la ira de Dios. Ahora, cuidado, no hemos de por esto decir que Dios tiene más ira que amor, porque no es cierto, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esto lo sabemos bien, ¿verdad? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero la ira de Dios no solo es tema del Antiguo Testamento, donde seguramente más se habla, ¿verdad? Si vemos todos los profetas, muchísimo. Allí se habla acerca de la ira de Dios. Se habla mucho en el Nuevo Testamento. Y sabéis, en los libros donde más se habla de la ira de Dios es precisamente en los Evangelios. Y sabéis, la persona que posiblemente en el Nuevo Testamento más habla de la ira de Dios es el Señor Jesucristo. Curioso, ¿verdad? Nos gusta hablar del amor. Es reconfortante hablar del amor y escuchar acerca del amor. Muy reconfortante escuchar acerca de la misericordia, pero es necesario también hablar de la ira de Dios. Y fijaros si es importante, porque si no entendemos la ira de Dios, no podemos entender el Evangelio. Fijaros hasta qué punto. Es necesario entender la ira de Dios para poder entender el Evangelio. Hemos memorizado, y todos lo conocemos perfectamente de memoria, Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que, bueno, me lo sé también que ya me salto cosas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Sin embargo, nos hemos olvidado de Juan 3:36. El Señor Jesús, ¿sabéis lo que dice en Juan 6:36?
Este no lo memorizamos porque nos gusta menos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto también es palabra de Dios. Nos gusta menos, pero también es palabra de Dios. La verdad es que esta mañana podía coger el texto de Hebreos 12 y podía hacer énfasis en otros aspectos. No es muy difícil. Pues tal vez podía hacer énfasis en los versos, pues, por ejemplo, del 17 al 19, nos hemos acercado al reino de Dios, a las cosas espirituales. Podía hacer énfasis en que nos hemos acercado a Jesús como mediador, a la sangre. Podía hablar del perdón, porque la sangre de Jesús nos habla de perdón. Y eso sería una predicación muy bonita, pero no sería palabra de Dios. Sería palabra de Abel. Sería manipular, torcer lo que dice este texto, porque este texto no está hablando de esto. Este texto no está hablando de esto. La ira de Dios tiene connotaciones negativas, pero es necesaria para entender el Evangelio. Vamos a fijarnos bien en el texto, en el verso 25, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Aquí, como veis en este texto, hay un contraste. Bueno, aparentemente un contraste. Aquí el escritor está hablando de lo que ocurría allí en aquel monte, que se estremecía, que soltaba humo y Dios desde allí daba su palabra al pueblo y estaban todos espantados, asustados. Y entonces nosotros, por inercia, al leer este texto hacemos el contraste. Dice, menos mal que no vamos a este monte, menos mal que nos hemos acercado a Jesús, nos hemos acercado a Dios, podemos estar tranquilos. Pero no es este el sentido del texto. Fijaros, dice, si no escaparon aquellos, mucho menos nosotros. Es decir, lo que ocurre en los versos 22 al 24, a lo que nos hemos acercado nosotros, es mucho más grave, es mucho más importante, es mucho más serio. Es decir, los versos del 22 al 24 no disminuyen el terror, no disminuyen el miedo que hemos de tener, sino que lo aumentan, sino que lo agravan. Y si lo interpretamos de otra manera, creo que lo estamos haciendo mal. No nos hemos acercado a aquel monte, nos hemos acercado. ¿A qué? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, verso 22. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Todo esto qué es? Todo esto nos hace pensar en el reino celestial, en el reino de Dios. Nos hemos acercado al reino de Dios. Pero más directamente, fijaros, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado al reino espiritual, al que siempre va a permanecer, a la presencia de Dios, donde Dios manifiesta toda su plenitud. Pero aquí, fijaros que no se menciona a Dios como Padre, que lo es también, sino que se menciona como juez. Ahora bien, se menciona al final del texto, y esto normalmente nosotros, para nuestro interés, como muchas veces hacemos con la Escritura, lo solemos interpretar seguramente de la forma que no es el sentido que quiso decir el escritor cuando escribió estas cosas. Fijaros el final de este texto, que dice que nos hemos acercado a Jesús como mediador de ese nuevo pacto y a la sangre rociada. Podemos pensar que el escritor lo hace para un pequeño alivio, ¿verdad? Pero yo creo que es al contrario. Se utiliza como un elemento para añadir mayor gravedad al asunto, al tema. Recordad que solo un poquito antes, capítulo 10, 29, utiliza la sangre de Cristo, el autor de los Hebreos, como un elemento de juicio. Y fijaros qué elemento de juicio. Hebreos
10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? ¿Qué os parece? Estamos solo un capítulo y medio antes. Sin embargo, a nosotros nos gusta interpretar, bueno, nos hemos acercado a Jesús, por fin. Tenemos la misericordia de Dios y tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, lo cual es cierto. Pero el texto aquí no está diciendo esto. El texto aquí está diciendo que cuidado, porque nos hemos acercado a la sangre rociada, y lo dice como elemento de juicio. Precisamente Esteban, en esta mañana, antes de repartir el pan, nos recordaba este texto, ¿verdad? Del apóstol Pablo, cuando quiere o necesita corregir unos desajustes que había allí en aquella iglesia, y dice, cuidado que estáis tomando juicio. El que lo hace sin discernir juicio come y bebe para sí. Pensando cuando vemos esa copa, estamos simbolizando, o es un símbolo de que estamos tomando la sangre de Cristo. Juicio toma para sí. Ahora vamos a fijarnos en el texto, la sangre rociada. Es curioso. No dice la sangre simplemente. Podía decir la sangre, podíamos entenderlo, pero dice sangre rociada. Cuando la sangre se rociaba, estaba aplicada, tiene una función, limpiar, purificar. Esta era en el Antiguo Testamento, y los sacerdotes lo hacían para limpiar y purificar. Rociaban la sangre. Entonces estamos hablando de la sangre rociada de Cristo, es decir, la sangre de Cristo que ya está utilizada o aplicada para una misión. Y esa sangre rociada que viene con la misión de limpiar nuestro pecado, si yo la rechazo, juicio va a venir sobre mi vida y la ira de Dios va a venir sobre mi vida. Entonces aquí, a esto es a lo que se refiere el autor cuando dice la sangre, os habéis acercado a la sangre rociada y a Jesús el mediador de este nuevo pacto. Es decir, el asunto es muy serio, el asunto es grave. Ahora bien, qué fácil interpretamos. Hay versiones de la Biblia, alguna parafraseada, si mal no recuerdo, creo que es traducción lenguaje actual, que parafrasea de tal forma la última frase de este párrafo, que dice, la sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel, y dice lo siguiente, algo así, no lo anoté siquiera, pero dice, dice la sangre de Jesús que nos trae el perdón, cuando la de Abel clamaba por justicia. ¿Dice esto el texto? La sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. ¿Dice esto el texto realmente? Qué rápidamente interpretamos y queremos y hacemos que diga el texto lo que nosotros queremos. El texto en absoluto dice esto. Dice la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora yo me pregunto, ¿por qué consideramos que esto el autor lo pone aquí como un contraste? Es decir, que la de Abel clama por justicia, pero la de Jesús da perdón. Es cierto que la sangre de Jesús nos da perdón y nos limpia de todo pecado. Pero aquí no está hablando de eso el autor. ¿Sabéis que dice la palabra, el original, dice la sangre rociada que habla más fuerte que la de Abel? Esto es el texto original, la palabra original. No quiere decir que esté mal traducido, porque está bien traducido. Se puede traducir mejor, pero también se puede traducir que habla más fuerte que la de Abel. Y yo sinceramente, hermanos, creo que este es el sentido del texto. Si la sangre de Abel clamaba justicia, la sangre de Jesús clama todavía con mayor fuerza justicia, porque él fue ajusticiado de forma totalmente injusta, porque Abel fue injusto. Ahora, desde luego, fue inocente en su muerte, pero Jesús fue totalmente justo. Es decir, que la sangre de Jesús clama con más fuerza y más poder y más razón, vamos a decirlo así, que la de Abel. Por lo tanto, por eso es más grave todavía que no hagamos caso a la sangre rociada, a la sangre que viene para limpiar nuestro pecado, cuando viene el Señor Jesús y nos ofrece la salvación y nosotros la rechazamos. La sangre que habla más fuerte que la de Abel. Por tanto, hemos de hacer caso a esta advertencia. Ahora,
tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué hemos de hacer caso a esta advertencia? Lógicamente, en primer lugar, porque nos hemos acercado al reino de Dios, donde está la presencia de Dios, al reino espiritual. En segundo lugar, porque a fin de cuentas es el reino que va a permanecer, porque todo esto va a ser removido, dice aquí, mudado, cambiado. La tierra va a ser quemada, nos dice Pedro, ¿verdad? Es decir, de lo que vemos no va a quedar nada. Ahora sí, nuestro espíritu, la parte espiritual sí. Entonces, tenemos que hacer caso a esta advertencia porque es lo que permanece. Porque al final, ¿aquí qué vamos a vivir? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? En tercer lugar, hemos de hacer caso a esta advertencia porque, precisamente, si desobedecemos, nos enfrentamos a la ira de Dios. Porque el verso 29 nos dice y nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor. Y es una referencia clara y directa a su ira. La ira tiene, como dije antes, connotaciones negativas. Pero la ira de Dios parte, hemos de pensar, del profundo rechazo que Dios tiene al pecado, y su santidad y su justicia perfectas no pueden tolerar el pecado. Por lo tanto, esto debe preocuparnos, ¿verdad? Ahora bien, lo que tenemos que aprender en esta mañana es cuál debe ser nuestra actitud frente a esto. Y lo que nos enseña el texto en el verso 28 es que, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nuestra respuesta debe ser vivir con temor de Dios o con temor a Dios, como queramos decirlo. Es interesante que aquí la palabra temor no es la habitual. En toda la Escritura se habla de temor de Dios, pero se utiliza fobia. Se utiliza phobos. De ahí viene la palabra fobia. Pero en toda la Escritura, obviamente estamos hablando del griego, en este caso en el Nuevo Testamento se utiliza phobos, que es temor de Dios. Aquí se utiliza otra palabra distinta, eulabeia, que en esta forma, de esta palabra solo aparece 2 veces en toda la Biblia, y curiosamente solamente aquí en el libro de Hebreos. Aparece en capítulo 5-7, hablando de Jesús, que tuvo temor, ¿verdad? Por temor, ese temor reverente, y pues aparece aquí la segunda vez. Aparece en otra forma, en el capítulo 11, verso 7, en este caso como eulobeomai, otra forma, como si fuera un verbo, ¿no?, compuesto, que es cuando Noé con temor prepara el arca. Estamos hablando el capítulo 11 allí en los héroes de la fe. Es interesante que utiliza el autor otro término, temor, pero finalmente no varía mucho del inicial. Ahora, da la sensación que tiene más que ver este término con un aspecto práctico de nuestro temor de Dios. Invita a la obediencia a Dios, no solo se queda en teoría, como Noé, que al momento, cuando fue advertido, se puso a preparar el arca. No es solo temor de Dios de quedar asombrado en sí, como indica el término phobos, de miedo, sino este término más de una actitud, ¿no?, de actividad, de obedecer a Dios, de acatar lo que Dios dice, más en este sentido. Pero el texto dice temor y reverencia. Bueno, decir, un pequeño inciso, y son detalles como estos de la terminología del libro de Hebreos que me hace que pensar. Yo sé que hay hermanos que opinan, y desde aquí se ha dicho, que este libro fue escrito por el apóstol Pablo, y esto ya no es palabra de Dios, que es una opinión personal. Yo pienso que no. Y uno de los motivos por la terminología que usa el apóstol Pablo, siempre utiliza, hablando de temor de Dios, el otro término. Pero aquí solamente se utiliza este. Y me llama la atención, aparte de eso, el estilo con el que está escrito no es el estilo de las epístolas paulinas. El inicio, el arranque, el final, hay cosas, ¿no? Pero alguna de las cosas es la terminología. Es extraño que una persona, para hablar de temor de Dios, utilice siempre una terminología y aquí se utilice otra terminología, ¿verdad? Esto es un pequeño inciso que me hace pensar que
es posible, y muchos entendidos así lo dicen, que puede que no necesariamente el apóstol Pablo haya escrito este libro. La segunda palabra es reverencia. Hay dos, y es curioso porque transmite ojos caídos, es la idea que transmite esto, como si fuera cohibición. Y estuve viendo dónde más aparece este término, solo aparece una vez más en toda la Escritura. Bueno, estamos hablando del griego, por lo tanto del Nuevo Testamento, solamente una vez. ¿Y sabéis en qué texto aparece? En 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor. Esta es la palabra. Es decir, con recato. Dicen las versiones antiguas, con vergüenza y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Curioso, ¿verdad? El mismo término, exactamente, cuando habla aquí de reverencia, se utiliza para hablar de la vestimenta de las mujeres allí, en 1 Timoteo 2:9, con pudor. Es decir, como si tuviera cierta vergüenza. Ojos caídos. El término viene de esa palabra, de esa expresión, ojos caídos. Es decir, bueno, cohibido, estar un poco cohibido, con temor y reverencia, estar como, ¿cómo diría yo? Es decir, cuidado, no te envalentones delante de Dios. Cuidado. Porque Dios es fuego consumidor. Y mira quién eres tú. Y Dios te ha rescatado y te ha librado de su ira, pero cuidado. Esta es un poco la idea de este texto. Tenemos que servir a Dios de esta forma, con temor y reverencia. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a Dios? Tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Cuando agradecemos algo, normalmente por educación, pero si apartamos la educación de medio, normalmente agradecemos cuando recibimos algo de gracia, gratuito. En este caso, según vemos en el texto, tenemos que dar gracias o ser agradecidos porque hemos recibido lo que un reino inconmovible, un reino inmutable, un reino estable. Y esto, como sabemos, no es mérito nuestro. Pero si vamos y profundizamos un poco más y vamos un paso anterior a qué es lo que ocurre antes de darnos Dios ese reino inconmovible. ¿Por qué hemos de estar agradecidos realmente? Y esto está en el sentido del texto, en el contexto. ¿Por qué hemos de estar agradecidos a Dios? Por las lindas amapolas del campo. Bueno, también, desde luego. También es motivo de agradecer. Bueno, aquí no hay muchas amapolas, tenemos que ir más hacia la zona de Castilla, por ahí. Bueno, podemos estar agradecidos por el día que tenemos hoy, que nos da Dios, un día más de vida. Tenemos que estar agradecidos a Dios. Pero, ¿por qué hemos de estar agradecidos a Dios, viendo este texto y el contexto de lo que estamos hablando? Lamentaciones. El profeta Jeremías se puso a llorar porque la destrucción, porque la ira de Dios había venido sobre su pueblo y por causa de desobediencia. Y nosotros cantamos y decimos que nuevas son cada mañana sus misericordias, pero no solemos cantar el anterior versículo. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. 1 Tesalonicenses 1:10 dice que nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Tengamos gratitud porque no hemos sido consumidos por su ira. Y mediante esa gratitud vamos a servir a Dios. Con esa actitud vamos a servir a Dios. Es decir, cuidado, agacha un poco la oreja, porque todos somos dignos de recibir la ira de Dios y ser borrados del mapa. Todos. Esto tenemos que entenderlo, que es así. Y la Biblia nos lo dice con mucha claridad.
delante de Dios, que es totalmente santo y totalmente justo, ninguno de nosotros puede mantenerse en pie. Ninguno. La ira de Dios nos barrería totalmente del mapa. Tenemos que estar agradecidos porque por su misericordia no hemos sido consumidos, porque la ira precisamente recayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí recayó su ira. ¿Qué ocurre? Tengo que acogerme, tengo que pedir perdón a Dios, ir a la cruz del Calvario. Entonces evito que la ira de Dios venga sobre mí. Por eso Jesús nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera que tiene que caer sobre nosotros. Ahora, Dios no retarda su promesa, es paciente, esperando que más personas crean y se arrepienten. Ahora llegará un día que vendrá la ira de Dios sobre la tierra y sobre aquellos que desobedecen y que han decidido negarle, que han decidido darle las espaldas a Dios. Y esto es así, esto es una realidad. Pero mientras tanto, Dios es misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Efesios nos recuerda que éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios, un texto tan conocido como el de Efesios, ¿verdad? Y ahí dice que por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, etcétera, etcétera, con su gran amor con que nos amó, entonces Dios puso en funcionamiento la rueda del amor, de la misericordia, y nos rescató. Entonces, nuestro servicio a Dios, sirvamos a Dios de esta manera, teniendo en cuenta esta realidad, porque de esta forma serviremos a Dios mucho mejor. La gratitud a Dios nos coloca en el sitio donde tenemos que estar. Y esto es lo que nos capacita para servir. Si nosotros no entendemos la misericordia de Dios en nuestra vida, no vamos a poder ser misericordiosos con otros. Necesitamos entender qué es lo que hizo Dios en nuestras vidas para poder servirle de forma adecuada y servirle con esta aplicación, con esta actitud que vemos en este texto. Por lo tanto, solamente dos cosas en esta mañana. Vemos para nosotros, y con esto terminamos, es pensar en la advertencia que Dios nos hace. Y pensamos de forma especial en aquellos que todavía no se han decidido a dar este paso de entregarse al Señor Jesús, de aceptar el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario. Porque la verdad es que hay una realidad, y es la realidad de que vendrá un día la ira de Dios. Y no se trata de meter miedo, no se trata de asustar. Yo de pequeño tengo esa sensación, ¿no? Cuando se hablaba, oye, si no vas al infierno, qué miedo. No se trata de meter miedo, pero realmente es una advertencia seria y real. Y en segundo lugar, una invitación a los que un día hemos profesado, hemos dicho que creíamos, invitación a revisar nuestra actitud en el servicio. Porque qué fácilmente nos levantamos nuestra cabeza. Cuidado, dice aquí, los ojos para el suelo. Cuidado porque mira de dónde vienes, porque tú no estás ahí porque no tengas mérito alguno, porque no tenemos ningún mérito. No hay nada que hayamos hecho que merezca nuestra salvación, en absoluto, es por pura gracia. Si entendemos esto, entonces cuidado, porque los ojos abajo. No te enorgullezcas, humíllate delante de Dios y sírvele con esta actitud de temor y reverencia. Esto es lo que pienso yo que nos dice y nos enseña este texto. Seguro que con esta perspectiva nuestro servicio y nuestra vida va a cambiar de forma notable. Pues que el Señor nos ayude a obedecer la palabra suya, que viene a veces de forma tan contundente, ¿verdad?, como vemos en este texto de Hebreos, y que a veces es un poco incómoda de escuchar, pero
Es lo que dice la palabra, y la palabra de Dios está ahí para leerla y para escucharla y para obedecerla, desde luego. Pues antes de terminar, yo voy a pedir a Gaby que venga hasta aquí, que nos cante una canción libremente que él quiera, y voy a pedirle que él nos despida en oración. Este es un hermano que canta